Regresamos con argumentos, gracias por estar allí en sintonía de este espacio y vamos a iniciar el análisis de esta tarde donde vamos a estar revisando los principales hechos noticiosos de esta semana desde la perspectiva de Egle González Lobato, profesora de la Universidad Central de Venezuela, directora de la Cátedra Libre de Democracia. Ella es analista político electoral, directora de Mujeres 2030. Bueno, tiene mucha experiencia en cuanto a los análisis de la realidad político-electoral, no solo en nuestro país, sino también en el continente. Te damos la bienvenida a este espacio Argumentos. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias. Muy complacida y muy a gusto de estar aquí contigo, de tu equipo. Gracias, Egle. Bueno, y este viernes de Mujeres, donde vamos a estar haciendo un repaso de estos acontecimientos, vamos a iniciar de inmediato. Egle, te invito a revisar la información en el portal de noticias de Al Navío, el portal digital de información y opinión. Fíjate cómo ellos comentan esta nota que veníamos repasando al principio de la pausa, la llegada de Petro a Colombia y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. En este portal colocan un análisis de declaraciones que realizaba el expresidente del gobierno español, Zapatero, donde él decía que esta llegada de Petro marcará un antes y un después en la región. Y voy a ampliar esta información. Decía, la región en la que tengo depositadas más esperanzas es en América Latina, dijo Rodríguez Zapatero. Esto lo dijo en un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. En este encuentro regional que se celebra en Buenos Aires, el político español destaca que en Latinoamérica hay gobiernos nuevos con políticas de ambición social y con una declaración a favor de la integración, un proceso que se debe pasar en la cooperación y en la solidaridad. Considera que la reapertura de las fronteras probablemente van a marcar un antes y un después en el futuro de la región. Se refiere a Venezuela y Colombia. Y era un seminario además del futuro de la integración de América Latina. Y bueno, analizan cómo con la llegada de Gustavo Petro y la posible llegada de Luis Ignacio Lula da Silva a Brasil se produzcan nuevamente cambios dentro de la región a favor de políticas de integración regional. Esto lo decía justamente desde un seminario que se realizaba por parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un mecanismo de integración que, por cierto, vino perdiendo fuerza en los últimos años. Sí, ese evento de la CAF y la CELAC fue extraordinario y es muy esperanzador, pero además lleva un mensaje muy claro, y es que los países de América Latina y el Caribe tienen que hacer su mayor esfuerzo por lograr la integración, por sensibilizar incluso a los ciudadanos de cada uno de los países, sobre todo a los jóvenes, de la necesidad de que mientras más unidos somos más fuertes los latinoamericanos y el Caribe. La pandemia, Rosa, nos dejó una malísima experiencia, sí, que fue evidenciar la inequidad entre muchos países. Países que llegaron a tener 3 veces el número de dosis de vacuna y otros que prácticamente no teníamos. Entonces, sí, ciertamente eso genera un mensaje muy importante de los expresidentes que estaban, ex cancilleres, del canciller en Argentina, de los presidentes, sí, que estuvieron allí presentes, y por supuesto, repito, es como nos pinta el futuro de una manera distinta, y eso tiene un impacto en Venezuela grandísimo. O sea, esta es una película distinta al 2019. Es así. Es diferente, digamos, a partir de que ya Gustavo Petro asume, hemos visto cómo estas semanas pues han venido cambios, no solo con el nombramiento de los embajadores, sino también que se han realizado de inmediato estos encuentros comerciales que la población en los pueblos fronterizos de ambas naciones lo necesitaban, decían que era urgente este encuentro, que era necesario, y también por parte del sector comercial. Veíamos que Fede Cámara, su presidente, decía pues que estaba muy optimista con este nuevo encuentro, ¿no? Es un cambio para ambas naciones. Sí, porque en paralelo se estaba celebrando entonces en San Cristóbal, sí, el evento de la CAF que promovía también este encuentro del liderazgo empresarial binacional, y lo interesante del acuerdo, esa
esa voluntad expresada de, bueno, hay que reconectar a los empresarios, pareciera que esa es la palabra de esta semana, la reconexión, reconectar a los empresarios, reconectar a todo lo que tiene que ver con el flujo terrestre, aéreo, de toda la simplificación de trámites, no solo, como decía el presidente de Cámara, no solamente es la parte comercial, sino también humana, la parte personal, que ha sido un problema, y repito, eso tiene una incidencia en la política del país. Absolutamente. Cuando hablamos de esa incidencia en la política de nuestro país, ¿cómo nos afecta? Puede preguntar nuestra audiencia, ¿en qué se traduce estos cambios que se están configurando en nuestro continente? Bueno, eso le permite al gobierno de Nicolás Maduro también reconectarse con la sociedad. Eso, algo que era, digamos, en el 2019, que había tanta conflictividad, el conflicto ha cedido y el conflicto ya se ve y se lee de otra manera. Esta es la oportunidad de demostrar que es posible que se tomen decisiones que favorezcan a la sociedad y no únicamente las agendas políticas, que siempre son importantes, pero que la sociedad sentía ese desapego, digamos, por las políticas que no lo beneficiaban. Entonces, eso evidentemente que incide en la gobernabilidad, porque la gobernabilidad es la capacidad que tú tengas de gobernar, así de simple, claro, y de generar políticas públicas que beneficien a la sociedad. Y pasamos de un gobierno de Iván Duque que desconocía además a Nicolás Maduro como presidente y pues tenía relaciones con el gobierno interino de Juan Guaidó. Y obviamente pues este cambio también marca una gran diferencia en la agenda política, comercial, de integración, además, porque además Gustavo Petro ha venido también nombrando mucho el tema de la integración, retomando ese discurso bolivariano. Igual viene también Luis Ignacio Lula da Silva, que mantiene esa línea de discurso, ¿no? de la integración de América Latina. Entonces estamos hablando de que el gobierno de Nicolás Maduro también va a tener un fortalecimiento si llegara además Luis Ignacio Lula da Silva a Brasil. No es lo mismo al escenario que teníamos con Gustavo Duque en Colombia y Bolsonaro en Brasil. Sí, pero yo creo que, claro, por supuesto que Chile, Argentina, México, Brasil en octubre, Colombia recientemente y Venezuela, pues por supuesto que va a significar una estrategia distinta. Yo creo que ahí el presidente AMLO ha tenido una experiencia interesante, que es que ha visto mucho hacia adentro de su país. Yo creo que esto que ha pasado con Colombia es una enseñanza de lo que no se debe hacer. Las políticas y las estrategias deben ser dentro de los países, no fuera de los países. Y esto que ocurrió de romper las relaciones con Colombia ha sido muy pesado y la sociedad lo ha pagado muy fuertemente. Porque quien paga justamente los platos rotos es la gente, ¿no? Así es. Ahora, Egle, cuando hablamos de la gente, también el rol que debe tener la sociedad en estos momentos, la participación ciudadana es importante, también desde el movimiento de Mujeres 2030, tú también pues has venido trabajando en ese papel que tiene la sociedad civil, que tiene la participación ciudadana en los procesos políticos que vive nuestro país. ¿Qué se puede hacer también para aportar desde la sociedad civil, desde la ciudadanía? Bueno, yo ahí creo, digamos, desarrollo más que todo una idea que tiene que ver, es decir, la democracia cada vez se volvió más un el día a día, ¿no? Entonces aquí hay mucho de, oye, no tengo agua, bueno, no tengo democracia, bueno, tampoco tengo democracia. Entonces, es decir, lejos de ser un régimen de gobierno, la gente lo empezó a ver como algo que le tocaba, ¿no? Que le tocaba la piel. Y la pandemia nos llevó hacia una digitalización muy interesante que hay que aprovechar, ¿no? Okay. Entonces, lo que habría que decir allí, también volviendo con la reconexión, sí, es que la ciudadanía no puede dejar de participar. Ahora, lo que tenemos que cambiar es el modo en que nos estamos relacionando con las autoridades. No solo ahorita, por ejemplo, con el 21 de noviembre del año pasado, que hubo una cantidad de alcaldes importante, en todo 335 alcaldes en todo el país. Bueno, hay que establecer unas relaciones distintas, que pueda haber confrontación, pero yo hablo de una relación de cooperación. Sí, yo creo que es bueno ya
que es hora que la ciudadanía entienda que no solo en procesos electorales se puede llegar a acuerdo, que tenemos que construir esos espacios de confianza para generar consenso en lo que vamos a hacer. Y ahorita es una oportunidad interesante de construir. Y de cara al 2024 vamos a conversarlo al regreso de la pausa, cuál es ese papel y rol protagónico de la ciudadanía en los procesos electorales que se avecinan, en el proceso electoral que se avecina en nuestro país, y también cómo actuar en este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos con más argumentos. Señas por